Bendiciones, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos. Amén, gloria a Dios. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes, amén. Trayéndole el alimento espiritual, amén, que es la palabra de Dios. Quiero que pongan sobre sus pies, vamos a orar, amén. Que sea el Espíritu Santo, amén, en esta noche hablándonos a su pueblo, amén. Buen Padre y buen Dios, te alabamos y glorificamos tu santo bendito nombre de Jesús. Que seas tú, Padre bendito de la gloria, que seas tú, Señor, dándome palabras, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, utilizándome, Señor, para hablarle a tu pueblo, Padre. Que esta semilla, Padre, quede sembrada en sus corazones y que dé fruto al 100%, Padre. Que la gloria y la honra sean para ti, mi Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Para ustedes, ¿qué es un desierto? Un lugar seco. ¿Qué más? Solitario. ¿Qué más? Sin árboles. Sin agua. ¿Qué más? ¿Mande? Sequía. Un lugar de prueba. Amén. Caluroso. Porque en el desierto no llueve. Amén. ¿Me puede poner, hermano, el mapa? Ustedes pueden ver que estos son los desiertos que pasó el pueblo de Israel. Si ustedes se fijan, fueron varios. Pero hubieron 7 donde Dios puso a prueba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, la ruta más cercana para Canaán, que es la tierra prometida, desde Egipto, desde el Mar Rojo, a esta línea de acá, aproximadamente eran 40 días, solo tomando esta ruta. ¿Por qué Dios los llevó a una ruta larga? Y se hicieron 40 años en vez de 40 días. ¿Por qué? Porque en Egipto ellos aprendieron muchas cosas. Que Dios tenía que meterlos en el desierto para poderles quitar todo lo que ellos habían traído a sus vidas. Así somos nosotros cuando estamos en el mundo y venimos a Cristo. Dios nos tiene que poner en un desierto para sacarnos y quitarnos todo lo que traíamos del mundo. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 22 y 24. En el desierto, en los relatos bíblicos, es usado como un lugar elegido por Dios para poner a prueba a una persona o pueblo. No lo lean, solo le estoy. Asimismo, como un lugar de purificación y preparación a la entrada del reino de Dios. Cuando Dios eligió a Moisés, lo sacó del palacio
lo sacó de Egipto y lo metió en el desierto. ¿Para qué? Para prepararlo. Tuvo 40 años sirviéndole a su suegro. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, tenía 80 años. Y Dios lo pasó por el desierto para liberar a su pueblo, para volverlo a meter en el desierto. Entonces, digamos que prácticamente casi toda la vida de Moisés la pasó en el desierto. ¿Lo tienen, amén, hermanos? E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y hallaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? El desierto de Shur en el hebreo significa fortaleza, muros. El pueblo de Dios necesitaba ser fortalecidos porque venían de un lugar de idólatras. Así lo mismo, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios tiene que fortalecerlos espiritualmente a nuestras vidas. Y dice, lo primero es murmurar, la murmuración. El pueblo de Dios empezó a murmurar cuando estuvieron en el Mar Rojo. No les bastó con lo que Dios hiciera con Egipto, con las 10 plagas, con su gran poder. Cuando miraron los filisteos, dijeron: aquí vamos a morir. Y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos trajiste a morir? Aquí no hubiéramos muerto allá. 430 años de esclavitud para tratar la fortaleza que traían de Egipto. Y uno no encuentra agua. ¿Qué es el agua? Es la palabra. ¿Qué es el agua? Es el espíritu. Porque ellos, si el cuerpo sin agua no puede vivir. Nosotros los cristianos, sin el espíritu, no podemos vivir. Entonces Dios primero pasa por el desierto de Shur para quitarle la amargura. ¿Cuántos tienen amargura aquí? Somos libres, ¿no? El 25, el mismo capítulo, 25 y 26. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. El 26 del mismo capítulo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Cuando ustedes están con el estómago malo, a veces la comida nos pueden poner un banquete, pero todo va a saber amargo. Perdemos el sabor. Y eso es lo mismo, porque todo lo que comamos, aunque lo miremos rico, va a sentir amargo. Y es lo mismo con la palabra. Cuando nosotros tenemos amargura en nuestros corazones, la palabra de Dios para muchos va a sentir amargo. Y por eso Dios empieza a quitar primero. Porque son pruebas. Dice, pruebo. Si es verdad de que mi agua, mi espíritu, les es dulce. Cuando Dios da el espíritu, nosotros, la palabra de Dios tiene que ser dulce, no amarga. No tenemos que enojarnos, porque la palabra nos ayuda como nos instruye. Amén. En Éxodo, capítulo 16, versículo 1 al 3. Ahí mismo abajito está. Y partieron luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En el desierto del Sin, en el hebreo, significa carencia, lodo o arcilla. Carencia porque no les tenían hambre. Murmuraron de nuevo. ¿Por qué murmurar? Si en el primer desierto Dios ya le había quitado la murmuración. ¿Y por qué volvieron a murmurar? Si somos libres, ¿por qué murmuramos? Si Dios ya lo había quitado atrás. El problema es que a veces no nos despojamos de todo. Quedan fragmentos todavía del pasado. Porque dicen mejor estábamos en Egipto comiendo ollas de carne y pan hasta saciarnos. ¿Por qué recordaban lo pasado? Si allá estaban en una esclavitud. ¿Por qué? ¿Será mejor estar en el mundo que Cristo? ¿Será mejor volver atrás que estar hoy en presente en Dios? ¿No? ¿Por qué el pueblo de Dios prefería volver atrás que creerle a un Dios todopoderoso? La arcilla es lodo, no vale nada.
Y Dios tiene que empezar a moldear nuestras vidas para podernos quitar. Nos va a pasar en pruebas, en finanzas, en escasez, para ver si en verdad nosotros le alabamos en la escasez. Porque dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y también he aprendido a vivir en la escasez por Cristo. Y es ahí donde Dios nos prueba. Y es ahí donde Dios empieza a moldear para que esa arcilla sea algo especial. Porque la arcilla no vale nada. En el mundo no vale nada. Pero para Dios, de ahí va a sacar algo hermoso. Y ahí mismo en ese desierto, Dios le da el pan, que es el maná. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si andan en mi ley o no. Dios nos va a probar si en verdad, como dice en el primer desierto, guardares mis mandamientos y los escuchares. Dice Salmo 20, el rey David en el Salmo 21, alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el 2, versículo 2, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si Dios nos va a traer una prueba de finanzas, o donde hay escasez, el socorro viene de Él. Lo único que tenemos que es alabarle, adorarle. Es lo único que Dios quiere. Éxodo 19:1, capítulo 19, versículo 1, más adelante. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué significa el desierto de Sinaí? Uno le dicen que es camino de espinas y otros dicen, solamente en el hebreo dicen espinas. ¿Qué es lo que significa? Son maldiciones. Porque ustedes saben de que cuando una espina se mete, duele, ¿no? Y hay que sacarla. Entonces, son maldiciones que hay que romper. Que a veces nosotros decimos que todavía somos libres, pero cargamos con una maldición ancestrales y ADN que todavía no hemos rompido. Para liberarte de las maldiciones, para limpiarte y procesarte. De ahí mismo el capítulo 19, el versículo 9 y 10 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven
sus vestidos. Eso es lo que Dios quiere hoy en día. Dios quiere limpiar nuestros vestidos. Dios quiere quitarnos todo lo que traíamos del mundo. Porque como les digo, hay fragmentos, hay puntos negros todavía en nuestros vestidos, que nosotros todavía los tenemos. Por eso son los procesos en el desierto. Porque Dios poco a poco en los procesos, Él nos empieza a estar quitando todo lo que nosotros traíamos. Poco a poco Él nos va limpiando. ¿Por qué les dijo eso? Porque de tanta murmuración entran muchas cosas que Dios no quiere en el pueblo de su iglesia. Porque Dios quiere algo bueno, Dios tiene un plan hermoso para su iglesia, para sus ovejas. Pero tiene que empezar a estar quitando poco a poco lo que a nosotros nos estorba, esas manchas. Porque dice, buscar las vestiduras, su resplandor. ¿Ustedes creen que Dios va a venir por una iglesia manchada? ¿Por qué va a venir Dios? Por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Entonces tenemos que buscar. Si Dios nos dice que entreguemos nuestro pasado, tenemos que entregarle todo. No hay que dejar nada. Porque algo bueno viene para nuestras vidas. Números 12, capítulo 12, versículo 16. Ahora nos vamos para el libro de Números. Amén. Números, capítulo 12, versículo 16. Después el pueblo partió a Serón y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué significa el desierto de Parán? Significa cavernas o cuevas. ¿Y para qué sirven las cuevas y las cavernas? Para esconderse. Y vamos a ver por qué en el desierto de Parán. Más atrás, leamos el versículo 9, siempre en el capítulo 12, versículo 9 al 11. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué pasó? Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la nube de Dios? ¿Por qué la caverna? El problema era que María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Y quién era Moisés? Y Moisés era su hermano de sangre. Pero el problema de ellos, que ellos ocultaron eso, no le pidieron perdón a Moisés, ni tampoco le pidieron perdón a Dios. Y para eso son las cuevas en el desierto de Parán. Muchas veces
nosotros criticamos a nuestro hermano y murmuramos contra él, pero no pedimos perdón y nos escondemos. Y el problema es, dice, y se fue. El problema es cuando el Espíritu Santo ya no está en nosotros, empieza a salir todo el pecado que nosotros teníamos. Porque dice que cuando Él se fue y la nube se fue, María se puso leprosa. ¿Y por qué? Porque murmuraron contra Moisés. Tengan mucho cuidado cuando usted vaya a murmurar o criticar a un hermano, porque la misma palabra dice que castigo viene a quien murmura a un hijo de Dios. Es mejor morderle la lengua a que hablar en contra, porque eso siempre Dios lo va a sacar a luz. No importa en qué pueblo esté, pero Dios lo va a sacar a luz. Para eso es el desierto de Parán, para nosotros evitar que nosotros peleemos contra el hermano. Dice, amaos unos a otros con el amor de Cristo. Números capítulo 20. Versículo 1 y 2. Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Otra vez, la murmuración. ¿Por qué tanta murmuración en el pueblo de Israel? Si ya habían visto los otros milagros que Dios hacía en su pueblo, ¿por qué tanta murmuración? ¿Por qué en contra tanto de Moisés? ¿Por qué? María, enferma en un desierto anterior, en el desierto de Parán, sola llegó a morir en el desierto de Sin. El desierto de Sin significa plan. Desierto de Sin es donde Dios hizo dar vuelta al pueblo de Israel en círculos. Si ustedes lo fijan, aquí está la línea. Lo que ellos hicieron. ¿Será que nosotros estamos dando en círculo en el desierto? ¿Será que todavía no hemos creído a un Dios todopoderoso? ¿Será que todavía tenemos ese fragmento de la murmuración, de la crítica, del chisme? ¿Será que todavía tenemos lo del pasado, lo que éramos antes? ¿El enojo? ¿Será que todavía lo tenemos? ¿La envidia? ¿Será porque Dios prospera más al hermano que a mí? ¿Será que todavía tenemos lo del pasado?
A veces Dios nos hace dar vueltas porque no dejamos todavía el pasado. Y hasta que nosotros dejemos el pasado, Dios va a retomar de nuevo el camino. Dios tiene algo especial en cada uno de nosotros. La envidia que los hermanos no tienen que haber. Pero el problema es cuando dejamos esa puerta abierta. Ese es el problema. En Números capítulo 16 habla sobre la rebelión de Coré. Y a él se le unió Datán y Abimarán. ¿Qué decían ellos? Si Dios le habla a Moisés, también él pues, nos puede hablar a nosotros. ¿Y qué les pasó? Los que estaban con Coré, por la envidia que tenía de Moisés, porque él lo miraba resplandoso, vigoroso. Él quería ser mismo que Moisés, pero no, porque usted es usted y yo soy yo. Dios le da el talento a cada uno y yo lo voy a utilizar como Dios lo trata. No todas las alturas son para toda la gente. Hay gente que tiene miedo a las alturas. No toda la gloria es para la gente. No toda la abundancia es para la gente. Pídale a Dios que le dé una altura donde Él pueda controlarnos. Pídale a Dios donde Él la gloria, donde Él pueda controlarnos. Pídale a Dios la abundancia donde Él pueda controlar. Que no sean ustedes. Porque la envidia es el que envenena el corazón y lo aparta de Dios. Y se aleja de Dios. Por él, con todo lo que él andaba, la tierra se los tragó. Si un hermano crece, dele gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que no quieren pagar el precio que uno paga. Porque el precio que pagó el pastor para tener ese nivel espiritual, muchos no lo quieren pagar. Y para llegar a ese nivel espiritual hay que pagar un precio. Y ese es el problema. ¿Cuánto Moisés pasó en el desierto? Yo me imagino, porque fueron 40 años que tuvo con su suegro. Lo sacó de Egipto. Tuvo como 20 años en el desierto más, tuvo 60. Y cuando murió en el desierto, pero murió de 120 años. Entonces casi toda su vida pasó en un desierto, pasó toda su vida en proceso. Porque el pueblo de Dios no era fácil ver toda esa multitud. Él tenía que estar siempre recto delante de Dios. ¿Cuánto sufrió? Lo criticaban, lo envidiaban, querían ser mejor que él. Lo iban a pelear. ¿Cuánto no sufrió por el pueblo? Y ese es el problema, que hay gente que no quiere pagar el precio para estar allá arriba. Números capítulo 21, versículo 11. Y partieron de Obot
acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Este desierto significa, Ije Abarim significa ruinas. Este es un proceso donde a veces nuestro matrimonio está en ruinas. Las iglesias, cuando ya no está la presencia de Dios en un pastor, están en ruinas. Hoy en día la tecnología, si usted le da a un niño el teléfono desde temprana edad, diga que ya está en ruinas, porque se pierde. A los adolescentes el teléfono, en los juegos, se arruinan. Y en los videojuegos también. Porque ya no está, ya no se sientan papi y mami a la mesa con sus hijos a comer juntos, porque están con el teléfono. Papi y mami y los hijos ya no oran antes de acostarse y dormir, porque están con el teléfono. Ya no cantan. Ruinas. Destruido. Y hay que pasar por ese proceso para aprender de que solo en Dios es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y si esto lo trae Dios, es para que nosotros aprendamos. Porque yo se lo digo, porque a veces mis hijos me dicen, papi, juguemos, y a veces yo no quiero. Yo le digo no, porque antes lo hacía con ellos más pequeños. Es bonito cuando una familia juega, se ríe, pero cuando está la presencia de Dios, eso es lo que ocurre, alegría. Pero cuando empieza a apartarse, se destruye. Y hay que volver a esos tiempos donde la familia se vuelve a unir. Aleluya. Último desierto, número 21:13. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Armón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Armón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Armón significa río caudaloso, torrente o abundancia de agua. Armón significa la salida para la tierra prometida. Dios no te va a dar una bendición si todavía no estás aprobado. Cuando nosotros estamos en la escuela y en el colegio, en la universidad, si perdíamos una clase, nos quedábamos una clase, ¿qué hacíamos? Teníamos que volverla a llevar. Y si tú no pasas estos desiertos, Dios te va a volver a meter al mismo desierto. Porque Él quiere algo bueno. Y para dar lo que Él tiene para nosotros, nos tiene que preparar primero para obtenerlo. Porque el desierto
Es donde Dios fortalece. Es donde Dios prueba. Él es el que nos purifica. Para eso es desierto. Y los que pasan en el desierto son los grandes ministros de Dios, grandes ministras de Dios, guerreras. Porque muchos se quedan. La mitad del pueblo, de 20 para arriba, se quedaron. Ahí murieron. Solo adentro la generación nueva. Y Caleb y Josué. Caleb y Josué son los únicos de la generación vieja. Son los únicos dos que entraron. Porque ellos siempre creyeron en Dios y jamás murmuraron. Y él, ahora con la juventud, fue que entró una nueva generación. ¿Por qué? Porque tanta murmuración que hubo en todo el proceso, Dios no les permitió darle la bendición a ellos, sino que lo que disfrutaron fueron su generación. Ahora les pregunto, ¿en qué desierto estarán? ¿En qué proceso estarán? No importa en qué desierto estés, Dios siempre va a estar ahí para que tu fe no caiga. Porque estuvo con el pueblo de Israel, les dio una nube que no les permitiera que el sol los quemara de día, y una nube de fuego para que alumbrara de noche. Su calzado nunca se desgastó, sus vestiduras nunca se destiñeron. Y lo que más me sorprende, que los niños crecieron con el mismo calzado, y eso significa que el calzado les creció cuando ellos crecían. Porque ¿será posible que un adulto le quede el calzado de un niño? No. Entonces significa el poder de Dios que los hacía, el calzado se los hacía crecer cuando ellos crecían. Les mandó pan del cielo. Los estuvo por 40 años, los estuvo alimentando. Se quejaron del maná y les mandó carne también. Porque la misericordia de Dios siempre está. Aunque a veces nosotros nos quejemos. Y así nos pasaba con la energía eléctrica. Que muchos no me digan que no, pero nos quejamos y murmuramos. Y en vez de decir, Señor, gracias Dios, pero murmuramos. Yo se los dije porque un día me vino la palabra murmuración y en esa misma noche yo dije, Señor, los de ya molestan, ¿por qué tanto? Y después me vino palabra murmuración. Y yo quedé, Señor, perdóname porque murmuré. Gracias, Señor, porque quita la energía. Tú sabes lo que haces. Hay cositas que nos evitan tener paz en Dios. Y la murmuración es la principal, porque en todo el camino hubo murmuración. Y para eso son los desiertos. Y cuando tú pases una prueba, un proceso, Dios te va a fortalecer, porque Él te va a dar la victoria, te va a dar la bendición, cuando se llegue y cuando se pase. Siempre confiar en Dios. No importa el desierto, no importa el proceso. No le digas a Dios, quítame el proceso. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Porque yo le he dicho, Señor, ya no aguanto este proceso. Ya quítalo. ¿Hasta cuánto tiempo yo voy a estar? Y cuando estaba con los desiertos, yo decía, Señor mío, yo no sé qué cosa tengo, que todavía me tienes a un proceso y a un desierto.
que no quieres que yo salga todavía. No sé qué es lo que tú me quieres enseñar, pero que seas tú dándome fuerza para seguir adelante y no desmayar. Y es mejor decirle a Dios, te entrego todo y haz tu obra en mí. Porque nosotros no sabemos, hay cosas que nosotros no sabemos, que nos traemos arrastrando y que pesan. Pero por eso Dios quiere limpiarnos y quiere librarnos de todo. Porque el enemigo viene atrás, él no se queda tranquilo. Entre más proceso nos mete Dios, para él mucho mejor, porque más nos tienta. Como ahí dice su palabra en el primer desierto, si oyeres mi voz y guardares mi mandamiento, ninguna enfermedad que te tocó, ninguna enfermedad que le puso Egipto, te tocará a ti. Sea que Dios le dé fortaleza. No es fácil alabar a Dios en un proceso de escasez. Y que digan los hijos, mami, tengo hambre, y en la refri no hay nada. Ya les di una clave, Salmo 21. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Solo hay que clamarle a Dios. Y Él va a proveer. Y Él es el que nos da las cosas. Cierren sus ojos. Vamos ahora.